Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Las 2 de la tarde con 46 minutos, tiempo aquí de Monterrey, Nuevo León, pero también de la Ciudad de México. Señor Pacheco, pues hay que entrarle a analizar este tema de los aranceles del señor Trump, que hace las cosas muy trumpicadas, ¿no? Sí, mi querido Paco, la verdad es que pues a mí sí me sorprendió, lo veníamos hablando, porque realmente pues se da un tiro en el pie. Como te contaba hace un rato, platicaba, más bien pues refería a mi columna del periódico Excelsior, porque me parece, Paco, que pues si bien Donald Trump se da un tiro en el pie, a México le rebota la bala en el estómago, porque para nosotros se vuelve todavía más importante el sector automotriz como porcentaje del PIB, y sobre todo por las consecuencias que hay, porque obviamente esto, pues, si bien ya se había, te diría, roto el Temec en el sentido de que lo más importante que tiene un acuerdo comercial o cualquier acuerdo de negocio es la confianza, y eso es lo que hoy no tenemos, y después de la decisión de ayer, en donde va contra la lógica económica de su propio país, pues la verdad es que podemos decir que el Temec, pues, ya no funciona. Fíjate, además de todo, del Temec que no funciona, este ejemplo que estabas poniendo de si vale un coche $100,000, hay que descontarle el porcentaje de partes que sean norteamericanas, que yo supongo que al armar un coche que son miles de piezas, si no decir más que miles, eh, supongo que debe de haber una ruta, una especie de diagrama total y absoluto que te diga qué pieza es cuál, ¿no? Es un asunto de una fabricación o de una maquila muy especializada y debes de tener verdaderamente pues, un catálogo exactamente de cuántos tornillos, de dónde son fabricados cada uno de los tornillos. Pero el asunto de la verificación de las autoridades en materia aduanera de eso es una tarea verdaderamente que se antoja imposible, ¿no? Imposible, mi Paco, y además, y lo platicamos hace un rato, pues, o sea, imagínate un agente del CBP que está destinado o cuyo entrenamiento está pensado para detener terroristas, detectar droga, gente que quiere entrar de manera ilegal, etcétera, y ahora, bueno, pues tiene que volver un experto en aleaciones para entender si una caja de transmisión tiene acero que viene fundido de la chatarra de Estados Unidos, no lo estoy exagerando y sobrecomplicando, o si ese es de México o es de Estados Unidos, etcétera. Entonces la verdad es que no tiene mucho sentido. Obviamente hay quien apuesta que pues eventualmente lleguemos a un acuerdo de libre comercio con Donald Trump, pero la verdad es que sí nos coloca en una trayectoria, Paco, bastante complicada. Obviamente ya la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz emitió un comunicado en donde pues dice lo que pues es obvio, ¿no? La región norteamericana necesita seguir integrada. La presidenta pues con su objetivo de hablar con los líderes de las empresas globales, que me parece bien, digamos, además hasta el 3 de abril. Y sabes que es interesante la diferencia, Mark Carney, el que es hoy el primer ministro canadiense, ya ves que tienen emplazados ellos la elección el 28 de abril, ya habló y mira, esto fue parte de lo que dijo mi Paco. We will respond forcefully. Nothing is off the table to defend our workers and our country. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada. Bueno, pues ahí menciona Paco que van a responder con fuerza. Nada está fuera de la mesa para ellos para defender a sus trabajadores y a su país. Nuestra respuesta a estos últimos aranceles es pelear y protegernos para construir. Pelearemos contra los aranceles de Estados Unidos con acciones retaliatorias que tengan un máximo impacto en los Estados Unidos y mínimo impacto en Canadá. Tipo listísimo, la verdad, Mark Carney. Fue el primer gobernador del Banco de Inglaterra, el Banco Central de allá, no británico, él es canadiense, pero fue tan bueno como banquero central y como es del Commonwealth, pues se lo reclutaron para el Reino Unido y es tipo listo. He escuchado muchas referencias a personas que lo conocen de primera mano y la verdad es que todo el mundo dice tipo listo, sabe pelear y por ejemplo es la primera vez en la historia que un primer ministro canadiense no le llama por teléfono para presentarse al presidente de los Estados Unidos. Obviamente Mark Carney no le ha hablado a Donald Trump
porque además esta dinámica de pelea pues le ha beneficiado mucho al Partido Liberal, que es el de Mark Carney, que tomó la estafeta de Justin Trudeau, y hoy las encuestas están muy cerradas cuando apenas en octubre, cuando Trump empezó a insultar a Trudeau, bueno, digamos desde noviembre, pero empezó desde octubre, noviembre ya como presidente electo, pues empezó a fortalecer mucho al Partido Liberal Canadiense, al propio Trudeau, pero obviamente, bueno, pues ya estaba muy desgastado Trudeau y llega este personaje. Y va a ser interesante porque una vez que después del 28 de abril, pues ya hay elecciones en Canadá, dependiendo quién gana, en frente tiene a Poilievre, que es del Partido Conservador Canadiense, pues México ya podrá hacer alguna estrategia conjunta, aunque a como están las cosas, Paco, pues más bien lo que dijo la presidenta, ¿no? Vamos, a ver, México es el 10º mayor mercado de consumo, obviamente se va a encoger ese mercado porque el impacto de desvincularse a Estados Unidos, pues no totalmente, pero sí de manera significativa, le va a impactar a México en el poder adquisitivo, claramente nos viene una recesión, pero pues podemos apalancarnos de eso, ¿no? No es lo más óptimo, no es lo que queríamos, pero pues hay que lidiar con la realidad, mi Paco. Oye, la verdad es que hay que reconocer que hay una diferencia retórica muy importante motivada por las elecciones en Canadá, ¿no? Esta retórica de yo los voy a proteger y de yo los voy a salvar en contra de la retórica de la presidenta de México que dice, a ver, espérense tantito, vamos poco a poco, hay que ver cuáles son las consecuencias, hay que ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hay que reunirnos con las empresas automotrices, a ver también ellos cómo pueden presionar, ¿no? Y parte de lo que se ha hecho también, ¿no? Los últimos meses. Sí, la verdad es que yo creo que la presidenta está siendo inteligente, digamos, en la manera en la que está planteando, sobre todo porque además todavía tenemos muchos puntos de conexión en los Estados Unidos, pues puede impactar negativamente a México. Obviamente México también, pero sí te diría que creo que México es más vulnerable que Canadá, por ejemplo, en que el volumen de turismo, obviamente muchos estadounidenses van a Canadá, muchos estadounidenses vienen a México, pero en México el tema de la seguridad, pues sí te abrimos flancos, que aunque el Departamento de Estado lanzara muchas alertas de seguridad a ciudades canadienses, pensemos Montreal o Vancouver, la verdad es que el estadounidense sabría que es un tema político. En cambio, en el caso de México, pues ahí sí nos puede perjudicar más, y me parece que en parte por eso es que pues la presidenta también es mucho más cautelosa, y lo que mencionas, obvio, Mark Carney está en elección y es lo que hay que decir, porque en un entorno de polarización, pues el enemigo externo da unidad de propósito y eso ayuda, y en parte es lo que utiliza Donald Trump, pero en el caso de nuestro país, pues no está tan sencillo, todavía tenemos mucho que perder, y Estados Unidos también hay que decirlo, tampoco es que estamos indefensos. Sí, creo que de todos modos esto va a ser un desastre administrativo, así a mí me lo parece, porque yo también ponía el ejemplo, ok, no es que este coche tiene el 85% de componentes hechos en Estados Unidos. ¿Y quién va a ser el gallo que va que se va a poner a buscarlos, no? Sí, no, la verdad es que, y lo que decía Laina, ¿no? La función de autopartes, pues básicamente el insumo, el 70% de los insumos en el caso de ellos vienen de Estados Unidos. Entonces va a ser muy complicado, pues cómo van a establecer esos mecanismos, y son mecanismos que te tardas años en poder desarrollar. Lo que platicaba con Pedro Canaval, que pues, le tocó ver el nacimiento del SAT, pues es la formación de funcionarios que se dedican a eso, Paco, pues que llevan por lo menos lustros, ¿no? Y pues eso no va a ser sencillo que ahora alguien del CBP, o a menos que estén dispuestos a hacer muchas contrataciones de gente que trabaja ya en el sector aduanal en Estados Unidos, pero pues entonces ya el tema de la austeridad que tanto han prometido, que todos sabemos que es más bien político, pues ya no se va a cumplir, ¿no? Entonces se ha metido Donald Trump en una camisa de once varas solo, porque además te voy a decir otra cosa que se ha hablado poco, Paco. Si Estados Unidos va a tener un impacto económico negativo, aunque le va a pegar a México por doble vía, por eso digo que a nosotros nos pega en el estómago, porque si Estados Unidos desacelera por cuestión de que Europa le ponga aranceles, pues entonces eso va a hacer que Estados Unidos crezca menos. ¿Por qué? Porque va a tener más inflación, el FED va a subir la tasa de referencia o la va a mantener, la economía incluso pudiera entrar en una recesión y le pega a México por doble vía, porque cuando Estados Unidos entra en recesión, lo famoso que decía Castro, ¿no? Cuando Estados Unidos le da gripa a nuestra pulmonía, pero ahora además, aunque le dio gripa,
pues también nos pegó en el estómago al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, para México va a ser complicado y va a ser un desorden administrativo. Y además lo que hemos visto de Trump no es estratégico. Digo, todo este episodio de los chats pues lo demuestra, ¿no? A veces hay muchos que quieren tener alguna esperanza de que todo va a salir bien, o algunos que defienden a Donald Trump allá en Estados Unidos dicen, no, lo que pasa es que el presidente Trump juega ajedrez en 3 dimensiones. Pues lo de los chats te demuestra la calidad de gobierno que tienen en términos, ¿cómo crees que hacen un chat con la cúpula en la toma de decisiones de seguridad en Estados Unidos y incluyen un periodista por error? Es realmente ridículo, Paco. Muy bien, pues qué te digo, mi querido señor Pacheco, mañana seguimos platicando. Mañana platicamos, Paco, te mando un abrazo.